estudiantes les voy a dar lo que es mi calificación, mi evaluación sobre el trabajo que han hecho, ¿sí? Ya, aquí en la primera parte estoy viendo que han puesto los 5 objetos de estudio, pero una vez más, yo sí les dije, son oraciones, son enunciados, porque al poner estas una o dos palabras no aportan mucho a entender, a dejar entender qué quieren estudiar, ¿sí? Entonces, realmente aquí veo una gran falla en esto. Un objeto de estudio generalmente es un enunciado, es una oración, por ejemplo. Los contenidos educativos aportan al aprendizaje de los niños de básica. Eso ya es una oración porque tiene un sujeto, un verbo o acción o estado y un predicado, los niños o la educación, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, claro que se puede estudiar los docentes, claro que se puede estudiar los estudiantes, el contexto, etcétera. Pero ¿qué de los docentes? ¿Qué de los estudiantes? ¿Qué del aprendizaje? ¿Qué asignatura? El objeto es muy específico, ¿sí? Y eso es lo que se pretendía que hagan ustedes con esto. Ya aquí veo que estas son las variables, entonces veamos, dice contenidos educativos. 1. Selección del contenido a impartir. 2. Estrategias metodológicas. No. ¿Qué es la palabra variables? Que varían. Que lo que yo haga aquí con esto de aquí a la derecha me va a permitir entender mejor el objeto de estudio. Por ejemplo, yo tengo aquí, como les decía, la atención en el aprendizaje, ¿sí? Con más o menos palabras digo, la atención tiene una fuerte relación con el rendimiento académico o con el aprendizaje. Entonces, variable 1, ya, iba a poner a la atención a variar, es decir, le ponía como variable. Y 2, el aprendizaje, que es la dependiente, ¿sí? Depende de cómo yo le varíe. Pero aquí no tiene mucho sentido decir contenidos educativos, que yo entiendo son la materia, los contenidos. ¿Qué acerca de eso? Y aquí dice selección del contenido. ¿Cómo varía la selección del contenido? Bueno, sí se podría un poco ponerles a unos estudiantes una cosa, a otros otras. Estrategias, metodologías también, pero sí son variables de alguna forma del contenido. Pero necesito que aquí sea específico, ¿sí? ¿Qué contenidos? ¿De qué materia? Recuerden que objeto de investigación es cortar la realidad, cortar el objeto que yo voy a tener como decir en mis manos para yo poder analizar. Es muy grande el tema contenidos educativos, muy grande el tema docentes. Yo puedo hacer un millón de cosas de objetos de investigación con los docentes, con los estudiantes. Aprendizaje de las asignaturas. ¿Qué acerca de qué asignatura? Y esto, por ejemplo, siempre relacionarlo al área de que nos compete, que es la educación o el aprendizaje. Aquí dice motivación y métodos usados por medio de docentes para el aprendizaje. Aquí, bueno, la 2 tiene más sentido como una variable. La motivación sí es una variable, pero ¿de qué? Aquí tendría que yo estar estudiando motivación para que la motivación acá a la derecha sea mi variable, ¿sí? Estudiantes, forma de aprendizaje. Aquí está hablando de estilos de aprendizaje, kinésica, etcétera. Necesidades educativas especiales. Entonces, está mal definido el objeto de investigación y por ende las variables tendrían sentido porque si es que este estuviera bien definido, ¿sí? Por ejemplo, la forma de aprendizaje, claro, pero yo tendría que poner como objeto de aprendizaje los estilos de aprendizaje influyen en el estudiante de la escuela básica. Ese sería el objeto. Entonces ahí sí podría poner inclusive aquí estilos de aprendizaje y de ahí puedo poner entre paréntesis visual, educativa, auditiva, kinestésica, he escuchado yo, pero también creo que dicen kinésica ya. Y por lo general, la segunda es siempre el aprendizaje, el rendimiento, el aprovechamiento, etc. Por ejemplo, aquí ya no tiene nada que ver los estudiantes con necesidades educativas especiales si es que yo pongo ese de estilos de aprendizaje, ¿sí? Ahora, si en el objeto de estudio ya mencionaba algo de los estudiantes, acá yo podría ver esto, pero igual
tienen que variar, sí, tienen que hacer las cosas como se les pidió, porque eso sí es como se maneja la investigación. Docentes, áreas de conocimiento y número de estudiantes en el aula. ¿Qué tiene que ver como variable el número de estudiantes con los docentes? Usted me puede traerle acá a mí y decirme, claro, es que los docentes pueden enseñar a cierto número de estudiantes de cierta manera y como no sé cuánto, ¿sí? Y cuando tiene muchos no se alcanza y cosas así, pero no está aquí por escrito, ¿sí? Entonces yo necesito que definan nuevamente. Ya no va a haber tiempo para hacer eso, obviamente ahorita ya tengo que darle una nota. Pero el objeto de estudio tiene que estar íntimamente relacionado a las variables. Ya le digo, aquí como está, tal como está, ¿qué tiene que ver el número de estudiantes con el docente? Como le digo, usted me puede dar todas las explicaciones, pero usted tiene que poner aquí en palabras qué quiere estudiar de los docentes. ¿Sí? Tendremos que observar a los docentes o que los docentes hagan algo en la clase para yo poder decir estas variables. Contexto, familia, estudiante, armonía de ella. Es la misma cuestión. El objeto no puede ser así tan general, ¿sí? Obviamente, siempre el objeto de estudio van a ser los padres de familia, van a ser los estudiantes, pero en función del aprendizaje. Aquí está extremadamente general y no cumple lo que se les pide en el trabajo. Aquí me han puesto, bueno, alguna cuestión de infraestructura y me han puesto el organigrama. Ya, bueno, entonces dicen que van a estudiar lo que es la parte Planeta Azul School para identificar el enfoque. Pero ¿cuál es el objeto que van a estudiar? Veamos, asumiendo como proyecto de investigación la organización académica administrativa. Esto ya está claro, que usted está ubicado geográficamente en el límite. Sí, pero ¿cuál es el objeto? Tenían que coger uno de estos 5 objetos de estudio y acá abajo decir, creo que han cogido la infraestructura según veo aquí. A continuación, para identificar el enfoque, yeah, la tipología del tema propuesto aplica el contenido teórico del material y del estudio 2 titulado Enfoques. Yeah. Supongo que es esta, ¿no? Supongo que es la infraestructura, pero acá también dice organización académica. Entonces es mucho abarcar. Por eso es que se les pedía organización académica. Aquí está mucho abarcar 3 áreas. Se les pedía que uno de estos objetos lo defina acá. ¿Y qué van a estudiar sobre esto? Yo también puedo decir, esta es la organización de mi universidad, de mi escuela politécnica. El rector se llama así, la vicerrectora, la secretaria, pero ¿qué voy a estudiar? Para definir el enfoque, tengo que saber qué voy a estudiar. Con todo, me voy a permitir leer lo que han puesto. La investigación propuesta es que el enfoque cualitativo, ya que se basa más en la descripción de las formas, ya son las palabras, las necesidades educativas existen, además de los puntos de vista de participantes. Por finalidad, la investigación propuesta es de carácter básica. Pero ¿cuál es la investigación propuesta? Arriba tiene que estar, este es el objeto de estudio, lo que proponen investigar. La investigación propuesta es de carácter básica porque no busca una aplicación. Bueno, han definido bien, eso tengo que darles un punto a favor, han chequeado los temas, saben lo que es básica, etc. Por las fuentes de información es de campo porque van a hacerlo bueno en la escuela Planeta Azul School. Unidades de análisis en situ porque lo hacen en el lugar. Control de variables, esto tiene que ver con no experimental, que es la descripción, no hacen ningún tipo de análisis. Pero quiero saber cuál es el objeto que han utilizado. La investigación es descriptiva ya que la identificación de variables propuestas nos permite realizar una amplia descripción, correcto. Ya, hay que definir para esta tarea 3 creo que es, 3 o 4, 3. ¿Qué objeto están definiendo? Porque si es que es esto, es demasiado, ¿no es cierto? Y tendría que ser como estos de acá que les dije, una oración. Entonces acá me dice, yo voy a analizar eh, la infraestructura de la Escuela Planeta Azul para ver cómo esta influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Entonces ahí sí yo puedo definir el enfoque, la finalidad, pero si no,
¿Qué estudio sobre esto? Ya está hecho todo, pues ya la organización académica es del señor rector, la infraestructura son los edificios, pero ¿qué voy a investigar sobre lo que ya está hecho? ¿Me explico? Lista de cotejo. Las aulas están equipadas. Aquí, ¿qué le pide? Infraestructura. Entonces yo me enfoco en el aula. Está bien. Porque ahí dice, están equipadas con proyector, ta, ta, ta. Entonces no, los proyectos fueron asignados al principio del año. El edificio cuenta con servicios higiénicos. Está bien. ¿Existen las mesas y sillas suficientes en el aula? Sí, no, todas las mesas y sillas ya. Está bien, los descriptores estos, mejor dicho, los criterios, están bastante bien porque tiene que ver con la infraestructura, están divididos en cada género, ya los baños, la institución, pero en cuesta, ya. Esto está bien porque no tenía nada que ver con lo anterior, ¿no es cierto? Tenía más bien que ver como crear criterios de infraestructura. Acá eran criterios de cómo se llevan el trabajo en equipo entre académicos, docentes y directivos y docentes. ¿Existe buen trato? Ya, eso sí demuestra el trabajo en equipo, colaboración recíproca, sí. No tengo que leer todo porque me doy cuenta enseguidita que lo han hecho bien. Adecuadas en clases, se organizan de forma adecuada los horarios de clases. Este quizás está un poquito distante de trabajo en equipo, que tiene que ver un poco los horarios con el receso. Ya más bien eso del receso es del descanso, más bien estamos trabajo en equipo, me hago entender, pero los anteriores cuatro estaban bien. Los docentes y el personal administrativo, ¿le piden administrativo acá? No le piden administrativo, solo dice académico, directivo y docente. Entonces ya algo que esté con administrativo o como el anterior, que ya no tengan que ver, ya salen de esto, ¿no? El personal administrativo otra vez, entonces no estaba incluido dentro de los descriptores o criterios, solo decía trabajo en equipo de docentes. Eso, estimados estudiantes, por favor, los objetos, si no está claro algo en clase, pregúntenme a mí o a la comandante, tal vez se hicieron antes de que yo les mandara el video, etcétera, no creo, pero no puede ser una palabra, ¿sí? Es como que yo diga, me digan usted, ¿y usted qué va a estudiar? Yo voy a estudiar a los estudiantes de la ESPE. ¿Pero qué? Voy a estudiar en la materia de investigación cuántos estudiantes de la ESPE o de educación básica terminan toda la carrera, por decir, ¿sí? Voy a ver si es que hay gente que deserta, etcétera. Entonces, ese es mi objeto de investigación. Yo no puedo decir los estudiantes, los docentes, el contexto como está aquí. Espero haberlos podido orientar y si tienen alguna duda, por favor, de aquí en adelante las actividades, pregunten, ¿sí? Lo que veo es lo que está acá abajo, sí está muy bien, están haciendo descriptores la mayoría de veces bastante bien y en eso se basa en la segunda actividad, entonces no creo que van a tener problemas, pero en esta sí les voy a tener que rebajar un poco o bastante, no sé, ya voy a ver, con respecto a lo que es los objetos de estudio. Eso es, espero que se encuentren bien.